la fusilación estaba comprometida con el tema social y político. Musicación 3 tuvo una canción con ese mismo nombre, cuyo surgimiento resume el espíritu de estos espectáculos. Eso fue que faltó alguien y me tiraron al escenario y yo tuve que tocar un tema con el piano. ¿Entendés? Que solo en ese contexto lo puedes entender. Nomás yo tenía 18, 19 años, era un guacho, improvisando, tocando algo, que en realidad yo creo que lo que aplaudían era la espontaneidad. Vuelve a esperar que salga el sol, vuelve. Pues la crítica nos ignoró con gran habilidad, como siempre hasta hoy. La intelectualidad marcha, ni siquiera se dignó a hablar de nosotros, por ejemplo. Está esa cosa uruguaya de la trascendencia, que si yo estoy cumpliendo una tarea militante y no sé qué, tiene que ser seria y trascendente. No puede ser entonces por medio del humor, no puede ser que estemos con los pelos largos, no puede ser que, bueno, en aquella época las influencias de Beatles, de rock and roll, se están dejando influenciar, ¿no? Bueno. El quinto, la trascendencia pública que tuvo en el momento de su existencia fue muy pequeña, era un público pequeñísimo de cueva, digamos. Los discos fueron posteriores y realmente tuvieron una venta muy exigua. Eduardo Mateo era una de las principales figuras del quinto. Luego de su separación, graba su primer disco solista en 1971, saliendo a la venta en 1973. Se convirtió en una figura de gran incidencia sobre los músicos, pero que en sí mismo no logró tener una adhesión del público muy importante hasta el fin de su vida. Fue un detonador de cosas y fue un referente de actitudes, de modos de trabajo, de modos de elaboración, de posibilidades diversas de elaboración del material, de refinamiento. A través de la influencia de la música brasileña, de la utilización del humor, del valor fonético de las sílabas y un modo muy particular de emitir la voz, se convirtió en un referente para varias generaciones de músicos. Así como al principio los primeros jóvenes en formar las bandas de rock and roll tenían que conseguir a los discos y sacar de oído los temas y después practicarlos, ahora había que hacer lo mismo, pero había que hacer lo mismo con los discos de Jimi Hendrix o de Cream. Nuevamente no había profesores ni videos ni partituras que enseñaran a tocar eso. En los barrios estaba fermentando todo ese concepto de comprarte una guitarrita eléctrica, comprarte una batería y meterte en el garage. Nosotros éramos el rock and roll. La movida la hacíamos nosotros, la creábamos nosotros. Las influencias eran ese tipo de grupos, marcadamente en la zona experimental y de ejecución y de virtuosismo también de alguna manera en la forma de ejecutar de los músicos. Dentro del movimiento de rock uruguayo yo creo que se pueden distinguir dos grandes corrientes, ¿no? La llamada del candombe beat y la otra corriente, por decirlo de alguna manera, más rockera. La corriente del candombe beat se basaba en fusionar el rock con la rítmica del candombe. Luego de la separación de El Quinto, se destacaron grupos como Tótem, El Sindicato y Dino en esa corriente. Las dos corrientes convivían perfectamente. Y los grupos más rockeros eran los que estaban más influenciados por la onda de Jimi Hendrix, del Led Zeppelin, del blues. O
sea, un blues que dura 15 minutos es menos bailable que un tema del sexteto electrónico moderno de aquella época. Entonces hay un cambio de público, o sea, hay una caída en el público. El cine formaba parte importante de la sociedad uruguaya. El año 1970 presentaba en Montevideo 62 salas con más de 8 millones de entradas vendidas al año en una población de poco más de 1 millón. La película de Gusto fue un punto de quiebre respecto de la música de rock en nuestro país. También el único contacto que teníamos no existía como ahora el videoclip. Me acuerdo que me decían, flaco, sentate, porque estaba parado toda la película. Porque cada vez que aparecía uno de mis ídolos me paraba, era como un movimiento reflejo. Montones de músicos cuentan que de repente la noche del estreno en el cine 18 de julio de la película Gusto habían tenido la suerte de conseguir su primer toque, por ejemplo en un cumpleaños de 15, y que en realidad estaban recontra amargados porque no podían ir a ver la película, aunque después la terminaron viendo como 10 veces. Salimos del cine directo a la sala de ensayo a tocar. Yo quiero estar ahí, eso significó, yo quiero llegar a eso. Muchos delirios de estrellato. Woodstock fue la película que se encargó de difundir a la cultura hippie surgida en San Francisco. La filosofía hippie predicaba la paz, el amor y la libertad como valores esenciales. El músico Jorge Barral era una de las personalidades identificadas con ese movimiento. Para nosotros creo que lo que uno tuviera, es decir, a nivel material, ¿no?, era insignificante. Vos todavía podías seguir todos los códigos, digamos, tradicionales, hacer tu carrera, pero el sábado te ibas con el conjuntito al baile del sábado, y después el lunes de vuelta a continuar con otra rutina. Esto era al revés, olvídate de la rutina, olvídate de todos los códigos tradicionales, y vas a empezar a vivir un estilo de vida nuevo, y si te gusta tocar, bueno, tocás. La psicodelia fue un movimiento artístico y musical que en parte llevó adelante la cultura hippie. Por allá por los años 65, 66, Timothy Leary empezó a experimentar con el ácido lisérgico en los Estados Unidos, y eso produjo una gran revolución en la cabeza de los muchachos jóvenes de la época, que encontraron en esa droga y en otras drogas como la marihuana, que hicieron que de repente los chicos se volaran la cabeza y entraran a ver una realidad diferente, ¿no? Y eso es la psicodelia, y eso nosotros lo vivimos también. O sea, todos los muchachos de esa época, de una forma u otra, entramos en ese mundo de las drogas psicodélicas y del consumo de algunas sustancias, pero no con el propósito con el que se hace hoy en día, por ejemplo, que es completamente aberrante, sino con el propósito de buscar una realidad aparte, una realidad diferente, y reflejarlo en la música. Aparte sabemos que todos nuestros ídolos se la daban toda, entonces era un poco por imitación. Pero eso no era nuevo. Lo que pasa es que en ese momento se empezó, digamos, a destapar que, bueno, se usaba, que existía. O sea, vos no vas a ser mejor músico ni más como el alcohol, o te drogás, o no vas a ser ni mejor ni peor. Para mí son prejuicios de alguna manera de asociar y de esquematizar a grupos sociales. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Es parte de la cultura. Digo, que eso sea con fines de que nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, que nos fumáramos un porro para componer tal tema, no, eso no era así. O sea, eso estaba ahí o no estaba, no era importante.